En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la siguiente pregunta. Vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible madurar en una sociedad totalmente infantilizada? Dicho de otra manera, ¿cómo es posible madurar en una sociedad neoténica, en una sociedad organizada neoténicamente? Sabemos qué es esto de la neotenia. La neotenia es un concepto de biología que yo he utilizado para interpretar las deficientes interpretaciones que sobre la literatura se producen a lo largo del siglo XXI en todo tipo de instituciones, particularmente en las instituciones también universitarias. Que la neotenia literaria se produzca en la plaza pública, en foros de internet o simplemente en la barra de un bar no es un problema, pero que la neotenia literaria afecte a las instituciones académicas y dentro de las instituciones universitarias, que se supone que son las del más alto nivel, se imparta neoténicamente enseñanza de la literatura, esto sí es un problema. Y este es un problema que no siempre se ha dado, y desde luego no se ha dado en el pasado con la fuerza, con la intensidad y con la protección sistemática e institucional con la que hoy se da. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede sobrevivir, cómo se puede madurar, cómo se puede sobrevivir como una persona adulta en una sociedad neoténica, en una sociedad organizada en términos totalmente infantiles, totalmente pueriles? Insisto que la neotenia es un concepto que procede de la biología y que designa comportamientos infantiles o estructuras orgánicas infantiles en cuerpos estructuralmente desarrollados como adultos. De tal manera que la neotenia supone la preservación de una génesis infantil en un organismo estructuradamente, desarrolladamente como adulto y que sin embargo sigue comportándose como si fuera un niño o un adolescente. En el caso de la literatura, en el caso de la cultura, se trata de comportamientos adolescentes a la hora de enfrentarse a interpretaciones literarias o incluso a la hora de llevar a cabo construcciones literarias, creaciones literarias, en cuerpos adultos, pero desde una mentalidad completamente infantil y una mentalidad emotivamente infantil e intelectualmente infantil, es decir, insuficiente para explicar la realidad literaria a la que nos enfrentamos. En este contexto la pregunta es muy simple. ¿Cómo es posible madurar? ¿Cómo es posible hacer interpretaciones literarias adultas, científicas, profesionales, en una sociedad infantilizada? Infantilizada hasta los tuétanos, porque está estructurada neoténicamente. Este es un gran problema, es un enorme problema del que con frecuencia muchos profesores que imparten literatura o que se ocupan de la literatura no son conscientes. Lo mismo les ocurre a periodistas culturales, a periodistas que cubren información sobre premios literarios, no son conscientes de la neotenia que promueven o de la neotenia que difunden. Y eso se debe a una serie de factores que vamos a explicar aquí, en esta sesión. En primer lugar, nos encontramos con que no hay un público adulto al que dirigirse. No hay un público suficientemente adulto y ampliamente masivo al que dirigirse. ¿Por qué? Pues porque el público inteligente no es suficiente. El público inteligente es un público insuficiente, masivamente hablando, que no soporta, digamos, las exigencias del mercado. Un mercado no puede basarse en un público inteligente porque el público inteligente puede ser el 1% del mercado. Entonces, claro, no se puede construir un producto para vendérselo al 1% de la población. De tal manera que si el 99% de la población es neoténica, es decir, infantil, es necesario construir productos mercantilmente infantiles para poder sostener toda la maquinaria de ese mercado, de esa actividad comercial. E indudablemente la literatura se presta muchísimo a este terreno de juego, como también se presta la filosofía neoténica ocupa prácticamente el 99% de la actividad llamada filosofía. Y lo mismo ocurre con la política y la geopolítica, que atrae enormemente a los estímulos más infantiles del ser humano. Por lo tanto, ¿cómo es posible madurar en una sociedad neoténica? ¿Cómo es posible hacerse adulto, relacionarse con la realidad de manera adulta y competente en una sociedad completamente neoténica e infantilizada? Pues resulta muy difícil. En primer lugar, la literatura lo que nos demuestra es que la neotenia tiene un aspecto positivo, que es despertar la curiosidad que convierte al niño en un adulto, a través de un periodo adolescente que debe ser lo más reducido posible, y no como ocurre actualmente, que es lo más amplio posible. De hecho, prácticamente el ser humano queda reducido a su adolescencia.
Si el existencialismo reducía la esencia de lo humano a su existencia, la posmodernidad del siglo XXI reduce la esencia de lo humano a la adolescencia, heredando una de las potencias más destacadas y más obsesivas del romanticismo, que fue precisamente esa, reducir la esencia de lo humano a un estado de adolescencia permanente, a la hipóstasis de la adolescencia. Es decir, el ser humano es un adolescente permanente, es un adolescente crónico, nace como adolescente y muere como adolescente. De hecho, Goethe no entra en ninguna etapa de senilidad porque le basta conservar su neotenia nativa, su neotenia natal. Entonces, muchas veces cuando se habla de que una determinada generación es nativa digital o nativa neoténica, en realidad, porque se la ha educado no en términos digitales. ¿Cuál es el contenido de lo digital? El contenido de lo digital y de la digitalización de la experiencia humana suele ser una neotenia vastísima, suele ser un contenido infantilizado tremendamente. Entonces, por una parte, la neotenia tiene aspectos positivos en tanto que es un estímulo, es un combustible que induce al joven, al niño, al adolescente a convertirse en un adulto, a madurar. Pero también tiene una contrapartida muy negativa, y es que puede preservar rasgos infantiles en estados adultos, es decir, adultos de 30 años, de 40, 50, 60 años que se comportan como niños pequeños o como adolescentes. Insisto que ese vídeo que recientemente se ha difundido acerca de sexagenarios que comparten piso en una experiencia denominada co-living, que comparten piso, o co-living o co-housing, como se puede llamar en términos ingleses, personas que están obligadas por limitaciones económicas a compartir piso, cuando no tienen nada en común, esos sexagenarios, esos viejos de 60 años, retratados sutilmente como viejos, aunque realmente no tienen por qué serlo, pero esos sexagenarios o jubilados se les representa como adolescentes, cuando ya tampoco lo son. Es que en realidad no son ni lo uno ni lo otro, es decir, ni son viejos, aunque sean jubilados o sexagenarios, ni son tampoco adolescentes, porque por razones cronológicas, por razones de edad, de etarismo, no pueden ser adolescentes. Y sin embargo, es una expresión grotesca, totalmente artificial, para representar comportamientos adolescentes. Juegan con 60 años o más a videojuegos, tienen ligues y piden el salón despejado porque esa noche viene un ligue, y cosas por el estilo, es decir, tienen comportamientos completamente infantiles, pueriles o de adolescencia. Se les representa como sexagenarios, como si fueran viejos, que no trabajaran o que son jubilados, cuando esa es una imagen también muy deformada, porque no hay por qué calificar de viejo a alguien que sea sexagenario, esto es un término muy negativo, muy peyorativo, y tampoco hay que darle al término adolescente ni un sentido negativo como el que adolece de algo, ni tampoco un sentido idealmente positivo, como el que reúne todas las cualidades para reducir la vida a una adolescencia permanente. Es decir, estos extremos que implican unos juicios despectivos tanto para las personas mayores como para las personas jóvenes, y se ha desacreditado muchas veces a la gente joven reprochándoles que no tiene experiencia, como si la experiencia consistiera en vivir muchos años y no en reflexionar sobre lo que se ha vivido. Y también hay un aspecto muy negativo al calificar a las personas mayores, pues tanto de viejos o como seniles o lo que sea. Es decir, este tipo de comportamientos deben rechazarse sistemáticamente, y hay que evitar caricaturizar a la gente por su edad, sean mayores o sean menores de edad, sean jóvenes o sean ya de tercera edad, seniors o ancianos directamente. Es decir, este tipo de cosas no procede para dar un protagonismo negativo o peyorativo a la gente por razones de edad. Esto es obvio decirlo, y ya tener que insistir en ello ya resulta un tanto ridículo. Pero la caricaturización tanto de la infancia como de la adolescencia, como de la senectud, de la edad de los ancianos o de lo que sea, es algo que debe estar fuera de juego. Y sin embargo no lo está. Constituye uno de los reclamos más imponentes del mercado y de la mercadotecnia. Sí es cierto que nuestra sociedad promueve, difunde y estimula la presencia de adultos que se niegan a madurar, o que simplemente no saben madurar, o que simplemente adquieren un enorme placer preservando y cronificando comportamientos infantiles, comportamientos pueriles, comportamientos adolescentes.
Claro, esto ocurre según las capacidades que cada persona tenga. Hay personas más capaces para madurar y otras personas menos capaces o más incapaces de maduración. Esto depende de cada uno. Y depende también de la capacidad que estas personas tengan para hacerse compatibles con la realidad. Claro, la realidad es una amenaza, de ahí que se haya inventado el idealismo para preservar los miedos personales a enfrentarse con la realidad. De tal manera que, como digo, el idealismo es el miedo a la realidad, es el miedo a la realidad que desarrolla un individuo como Kant o como Hegel, que se inventan una cantidad de fantasmas impresionantes, de los cuales tratan de hacerse amigos, amigos del noúmeno, amigos del espíritu absoluto, amigos del Volksgeist, para de esta manera sentirse protegidos y preservados ante el enfrentamiento que les exige la realidad, a la que tienen delante, porque la realidad no te permite que la traiciones, la realidad está ahí constantemente, como ese dinosaurio que, aunque tú despiertes, cuando despertó el dinosaurio aún estaba ahí, ¿no? Cuando se despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, pues al dinosaurio le ocurre lo mismo que a la realidad. Hagas lo que hagas, siempre va a estar ahí. La realidad te va a sobrevivir siempre, absolutamente. Tú te morirás, pero la realidad seguirá ahí, indudablemente. Entonces, claro, cuando alguien se resiste a madurar, el resultado es que no crecen del todo. Es decir, son personas que no crecen completamente, aunque biológicamente sí crezcan y cumplan años y muchas décadas de vida, no maduran, porque no crecen del todo, no acaban de desarrollarse intelectualmente, estructuralmente, más allá del momento genético, más allá de su génesis. Por otro lado, rechazan convertir la infancia en un paraíso perdido. Es decir, hay que asumir que en un momento dado la infancia es un paraíso perdido, a veces no tan paradisíaco, depende de la infancia que haya tenido cada persona, porque los niños que se encuentran en una situación de guerra, de asolamiento, de destrucción de sus familias, de destrucción de sus casas, de su sociedad, y vivimos actualmente guerras donde esto ocurre, pues las personas que en su infancia se ven obligadas a soportar esta serie de situaciones que en absoluto han provocado, porque son completamente inocentes, eso es terrible. Pero al margen de esta situación, que ya supone marginar muchas cosas, asumamos que madurar implica superar la infancia e implica reconocer que la infancia, si ha sido feliz, es un paraíso perdido. Hay que asumir esta idea y hay que rechazar todo intento de convertir la infancia en un estado permanente, en un estado crónico que se hiberna en una especie de adolescencia sin final, y eso no puede ser. Hay personas que rechazan convertir la infancia en un paraíso perdido, y la infancia a partir de un determinado momento de la vida es un paraíso que se pierde, en el caso de que la infancia haya sido feliz. Por otro lado, hay personas que rechazan convertirse en adultos abiertamente. No quieren ser adultos, no quieren madurar, quieren anclarse en la placenta de la adolescencia y no quieren salir de ella. Pero esto tiene muchas consecuencias y muchas contrapartidas, porque la vida te obliga a razonar desde el desengaño. El que no se desengaña no madura, y hay personas que pueden llegar a la senectud sin experimentar ningún tipo de desengaño. También hay involuciones, esto lo veremos dentro de un momento, pero la negación de la infancia es la afirmación del desengaño. O sea, hay un momento en el que se nos dice que los reyes son los padres. Hay gente que a lo mejor nace sabiéndolo, yo no lo sé, este punto, pero quiero decir que sin desengaño no es posible entrar en la madurez de la vida y hacerse cargo de las responsabilidades que nos afectan, porque la vida no se puede organizar desde la infancia. Hay actividades humanas que no se pueden limitar a la infancia y que no se pueden organizar desde una mentalidad completamente infantil. Desde luego, la interpretación de la literatura no se puede organizar desde la infancia. La literatura no es El Principito. La literatura no es Alicia en el País de las Maravillas, la literatura no es Harry Potter, porque la vida no es un sueño, como dice el propio Calderón de la Barca, aunque el título de la obra de Calderón de la Barca es un título que despista completamente a lectores y a profesores. La vida es sueño, precisamente esa obra de teatro significa lo contrario, significa que la vida no es un sueño. Es curioso que los idealistas alemanes interpretaron esa obra de Calderón en su sentido más literal, y consideraron que la vida era sueño, y se quedaron encantados. ¿Por qué? Pues porque hicieron una interpretación neoténica de Calderón de la Barca, de todo su teatro. Los idealistas alemanes hicieron una interpretación neoténica de todo,
del mundo, de la política, de la filosofía y, por supuesto, de la literatura española del siglo de oro, en definitiva. Es decir, que si nosotros interpretamos la literatura española del siglo de oro desde la perspectiva del idealismo alemán, que es lo que ha hecho más del 90% del profesorado universitario español durante el último siglo, lo que ofrecemos a nuestros estudiantes es una interpretación neoténica de la literatura española del siglo de oro, que eso es lo que se ha hecho con Cervantes y el erasmismo, con Cervantes y el idealismo alemán, con el romanticismo y toda la obra de Lope y de Calderón y de Cervantes. Con Quevedo es más difícil la inyección de la neotenia. A Quevedo es muy difícil inyectarle neotenia, porque el organismo de Quevedo la repele, la rechaza completamente. Cervantes, sin embargo, es más vulnerable en este punto, aunque no surte ningún efecto. En el caso de Calderón sí, porque Calderón ofrece en sus obras títulos que resulta mucho más difícil de desenmascarar, títulos que resultan mucho más difíciles de desenmascarar que los del propio Cervantes. Porque cuando leemos una obra que se titula La vida es sueño, consideramos que esto es lo que afirma Segismundo, cuando lo que hace Segismundo es demostrar precisamente que la vida no es un sueño. La vida no es un sueño, la vida no es asumir un imperativo del destino, donde te dicen que vas a comportarte de esta manera y que no tienes libertad. Precisamente la vida es sueño, lo que viene a decir es que la vida no es un sueño, que la vida es todo lo contrario a un sueño. La vida es una acción que el ser humano lleva a cabo con poder de libertad para influir sobre sí mismo y sobre los demás. Cuando alguien nos dice que no tenemos libertad es porque probablemente lo que pretende es que no vivamos en la libertad que tenemos y lo que pretende es privarnos de la poca o mucha libertad que podamos tener. Esto es algo muy germano. Es algo muy germano, tratar de controlar la libertad ajena en nombre de imperativos categóricos, en nombre de espíritus absolutos, en nombre de espíritus santos luteranos que nos dicen, no sé si al oído o por los poros, lo que tenemos que hacer y a quién tenemos que obedecer acríticamente. Y sobre todo la idea de que la libertad es una ficción induce al ser humano a no luchar por la libertad, porque no vamos a luchar por ficciones, evidentemente. Pues no, la libertad no es una ficción. La libertad es algo que se materializa en los actos que hacemos cada día, lo reconozcan o no las leyes, porque con frecuencia las leyes proscriben lo que el buen gusto permite en unas ocasiones y en otras, como diría Larra, el buen gusto proscribe lo que la ley permite, eso ya depende. Pero claro, una interpretación neoténica del derecho tiene consecuencias absolutamente terribles, mucho peores incluso que una formación o una interpretación neoténica de la literatura. Pero mucho cuidado con esto porque, como digo, el romanticismo alemán ha ofrecido interpretaciones neoténicas de una literatura como la del siglo de oro español que da lugar a resultados absolutamente incompatibles con el mensaje de esa propia literatura. Entonces, cuídense ustedes mucho de quién les enseña literatura y qué tipo de interpretación neoténica de la literatura les hace, porque por sus interpretaciones neoténicas de la literatura conoceréis a vuestros profesores. Dicho más claramente, conoceréis el valor de vuestros profesores por el grado de interpretación neoténica que os hagan de la literatura, porque muchos de los profesores que tenéis os han ofrecido interpretaciones y os ofrecen interpretaciones completamente neoténicas de la literatura. Y no hablemos ya de los que reemplazan la literatura por el videojuego, que ya es un producto neoténico absolutamente, al 100%. Entonces, claro, la vida no es un sueño, la vida no es una infancia. La vida no se puede reducir a una aventura de adolescencia, porque la vida, insisto, no es una adolescencia exclusivamente. La vida es un proceso genético y estructural que va desde un estado fetal y placentero, propio de la placenta, hasta un estado de senectud y acabamiento, si es que podemos vivir todo ese periodo de tiempo. Pero evidentemente la vida no es un sueño, la vida no es una infancia, la vida no es una aventura de adolescencia. La vida es superior e irreductible a la neotenia. La vida es superior e irreductible a la neotenia. Entonces, pregunta, ¿por qué vivimos en un mundo donde la vida se trata de reducir a una experiencia neoténica, sellada por el mercado, además, gestionada por el mercado, no por la política, porque la política en realidad es un teatro de guiñol, es un títere, es un espectáculo titiritesco. Lo que verdaderamente manda es el mercado, no los políticos. Los políticos no saben en realidad a quién mandan ni a quién obedecen, en definitiva, porque ni conocen al pueblo para el cual articulan las leyes, ni conocen al amo, como los ángeles de Charlie, que tampoco sabían quién era el jefe. En definitiva, eso es lo que le ocurre a los políticos. De tal manera que pensemos en la
explotación mercantil de la neotenia. La neotenia como producto cultural y como instrumento del mercado que gestiona productos culturales. Aquí nos centramos en la neotenia literaria, en la neotenia cultural. Piensen que la literatura contemporánea y la cultura del entretenimiento son productos absolutamente neoténicos. Lo que se llama literatura hoy día, lo que escriben autores conocidos, que son los bestsellers que hoy venden obras literarias, son productos neoténicos, que satisfacen sobre todo el estímulo emocional desde una mentalidad adolescente de cualesquiera lectores a los que se pueden enfrentar. Lo que vende es lo adolescente, no vende lo viejo, lo carca, eso no vende, vende lo adolescente, lo que se presenta como un estímulo juvenil, aunque no lo sea, y aunque sea una involución del racionalismo humano, pero es lo que vende. Entonces, la literatura contemporánea y la cultura espectacular, la cultura de entretenimiento, la cultura de espectáculo, se construye en clave neoténica. Es una fábrica de componentes neoténicos que se van tuneando o que se van carenando. Cuando ustedes utilicen en español la palabra tunear, tomada del inglés, sepan que en español hay una palabra que se llama carenar. Carenar de firme consiste en reconstruir un coche, un vehículo o un barco con productos completamente nuevos a partir de su estructura original. Carenar de firme sería cambiar en un barco desde el tajamar hasta la popa, y en un coche, pues todos sus componentes. Entonces, cuando hablen de tunear, sepan que lo que demuestran es que ignoran la palabra carenar, que es la palabra clásica y tradicional de todos los siglos en español. Entonces, la clave interpretativa de la cultura del siglo XXI, de la cultura posmoderna, es una clave neoténica en el ámbito cultural, insisto, en la cultura y en la literatura de masas, y en toda la dimensión espectacular que tiene esta literatura de masas y esta cultura espectacular. Es una infantilización social que indudablemente sitúa al ser humano en el contexto de un tercer mundo semántico determinado por la neotenia. Es que la neotenia es la diosa del siglo XXI. Como Narciso es el dios del siglo XXI, pues la neotenia y el Narciso forman pareja, están completamente emparejados en este punto. Entonces, claro, sin neotenia no hay cultura de masas, sin neotenia no hay literatura de masas. Sin neotenia no hay interpretación infantilizada del mundo en el que vivimos, y eso, claro, constituye un gran estímulo. Piensen en el cine, piensen en la novela de masas, en las novelas de los bestsellers, piensen que no hay teatro de masas. El teatro de masas ya no funciona tan bien. La poesía de masas tampoco funciona tan bien. Hubo intentos en la poesía social, la poesía es un arma cargada de futuro, escribía Gabriel Celaya, ¿dónde quedó ese verso y dónde quedó Celaya? Lo que sí prospera sobre todo es una concepción neoténica del cine. El cine es un cúmulo de elementos neoténicos. Teatro de masas es difícil. El teatro de masas será el que se daba en el siglo XVII, el de Lope de Vega, Calderón más tarde, pero hoy día ese lugar lo ocupa el cine, y hoy ya lo ocupan las redes sociales de secuencias cortas. Tengan en cuenta que mensajes a través de TikTok o de vídeos cortos de YouTube y de otras redes sociales son básicamente contenidos neoténicos. Retratos de animales haciendo el ganso, valga la redundancia, porque los gansos son animales, retratos de seres humanos animalizados, frases cortas sacadas de contexto que resultan graciosas simplemente porque se oyen antes y después de otras que no tienen nada que ver, es decir, convertir el conocimiento en un chiste. Todo este tipo de cosas son completamente neoténicas y hacen las delicias de los adolescentes, pero de adolescentes de 30, 40 y 50 años. Claro, es una cosa curiosa. Que nunca la adolescencia ha durado tantas décadas. Nunca la adolescencia ha durado tantas décadas como en el neoténico siglo XXI. Entonces, claro, cuando aquí nos convertimos en espectadores de un producto cultural cuyo protagonista es el adulto niño, o el niño adulto, o el adulto hecho niño, preservado como niño, pues claro, surge sobre todo la gran potencia mercantil, que es la literatura infantil y juvenil. Claro, no hay literatura infantil y juvenil. Recientemente oí hablar de literatura franquista, pero no hay literatura franquista. Hay literatura y hay franquismo, y hay puntos de intersección entre franquismo y literatura. Del mismo modo que no hay literatura otoñal. O sea, hay otoño y hay literatura, y hay poemas dedicados al otoño, como hay poemas dedicados a Franco o poemas dedicados a Stalin. Pero es que no hay una esencia literaria otoñal, ni una esencia literaria wolfrámica o potásica, por ejemplo. Es decir, no hay literatura de potasio. O sea, es que este tipo de invenciones
son etiquetas mercantiles o publicitarias para atraer o distorsionar la atención de la gente, pero que son incompatibles con la madurez del racionalismo literario, ¿no? Es decir, que la literatura infantil y juvenil es una invención del mercado. Naturalmente, los que viven de esto me dirán que no, que la literatura infantil... Ya lo sabemos, y yo no voy a discutir con esto, no va a desaparecer la literatura infantil y juvenil, pero no pretendan que yo me lo crea. O sea, es como si me dicen la literatura de invierno, es que no hay literatura de invierno. Pues es lo mismo, o literatura para astronautas, es que no hay una literatura que lean los astronautas en el espacio, cuando van, aunque se lleven un libro en sus ratos libres, si es que los tienen ahí arriba, o ahí abajo, porque ahí arriba ya no hay gravedad. Entonces, claro, la literatura infantil y juvenil introduce un concepto profundamente neoténica, es un 100 por 1000 neoténica, es un 1000% neoténica, es un neoténica absolutamente. Introduce un personaje protagonista que es el niño adulto, que ni es adulto ni es niño, es una ficción porque no existe, pero que representa los rasgos del cuerpo de un niño que asume comportamientos de adulto y a los que da desenlaces completamente ideales. De tal manera que, más que un héroe inmaduro, es un antihéroe, porque los héroes inmaduros no son héroes, son antihéroes. Pero el héroe inmaduro es el protagonista de la neotenia del siglo XXI. En el cine, en la televisión, en las redes sociales, en la supuesta literatura o pseudoliteratura. De tal manera que, como digo, aquí el mito del adulto infantilizado o del niño que tiene aspecto de adulto pero que después no lo es porque sus hechos demuestran que solo protagoniza episodios infantiles, es una inversión dialéctica contraria de un mito clásico, de un concepto clásico de la retórica, que era el denominado puer senex. El puer senex era el joven capaz de asumir competencias propias de un adulto. Es el caso de Lazarillo de Tormes. Es el niño que tiene que comportarse como un adulto porque si no, no sobrevive a la sociedad que lo rodea. Es el caso de la gitanilla, de la novela ejemplar de Cervantes, que es una chiquilla que tiene que comportarse como una adulta porque si no, no puede sobrevivir en el contexto social y cultural en el que se encuentra. Entonces, este concepto de la retórica clásica, que es el puer senex, generado sobre todo por la tradición literaria y cultural del mundo griego, romano y español, de la tradición literaria hispano-grecolatina, hoy se ha sustituido por un concepto completamente anglosajón, que es el niño adulto, que es el héroe inmaduro. El héroe inmaduro es la contrapartida del referente de la retórica clásica, del puer senex, del niño que se comporta como un adulto y que asume las responsabilidades de un adulto con éxito. Insisto, el caso de Lazarillo de Tormes, que es la gran novela de aprendizaje, la primera gran novela histórica de aprendizaje. Cuando se escriben los trabajos de Wilhelm Meister, de Goethe, eso no es una novela de aprendizaje, eso es una novela de aprendizaje alemán, que son cosas completamente diferentes. Esa es una novela de la nostalgia de la infancia, de alguien que se niega a madurar. Es un personaje completamente neoténico. Calificar de novela de aprendizaje o Bildungsroman en la misma medida a Lazarillo de Tormes o a Wilhelm Meister es no tener ni idea de lo que es ni la neotenia, ni la novela picaresca, ni la novela de aprendizaje, ni el concepto de la retórica clásica de puer senex. Es decir, que cuando se explica el Bildungsroman, si no se explica este asunto, no se explica nada. Eso es el gran problema de muchos profesores de literatura, que cuando hablan del Bildungsroman lo que hacen es repetir todo lo que se ha escrito del Bildungsroman desde el punto de vista de Goethe, sin contrastarlo con la realidad histórica, literaria, poética, crítica y dialéctica de este concepto. Una novela de aprendizaje que pone el dedo en la llaga precisamente sobre la inmadurez del ser humano a la hora de enfrentarse a la realidad. El Lazarillo de Tormes le da 1000 vueltas a Wilhelm Meister. Wilhelm Meister es el modelo del infantilismo del siglo XXI. Es el germen, es el feto, en el peor sentido de la palabra, de todo lo que el infantilismo del siglo XXI neoténicamente ha desarrollado. Por lo tanto, calificar ambas novelas de Bildungsroman supone ser un miope gnoseológico a la hora de ejercer la crítica y la teoría de la literatura. Y eso es un enorme problema, porque claro, mucha gente se ha pasado su vida tomando como referencia de la novela de aprendizaje Wilhelm Meister, cuando, por ejemplo, ni ha leído siquiera AMDG de Ramón Pérez de Ayala, o se ha detenido simplemente en el retrato del artista adolescente, que es otra obra neoténica omnímoda, enormemente poderosa, de Joyce, en definitiva. Es decir, el mundo anglosajón es un producto neoténico de la civilización.
En definitiva, podríamos decir que todo lo que ha hecho el mundo anglosajón, básicamente desde el siglo XVIII, con anterioridad no tanto, Shakespeare no es neoténico, precisamente, Shakespeare es un idealista, en suma, es un imitador de la literatura hispano-grecolatina, porque no tienen referentes propios en Inglaterra, Shakespeare no tiene referentes propios dentro de la literatura anglosajona, los tiene que buscar en la literatura mediterránea, los tiene que buscar en Grecia, en la latinidad, en el hispanismo, no hay referentes propios ahí. Tienen a Till Eulenspiegel, es un Daniel el Travieso, en definitiva, al lado de Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes se lo come a Till Eulenspiegel como se come a Wilhelm Meister, vamos, esos son chistes de barro de bar, en definitiva. Entonces, el concepto de Puersenex. Y claro, los héroes inmaduros son antihéroes, pero es que los antihéroes son los héroes neoténicamente fabricados por el mercado de consumo y por la cultura del espectáculo que hoy se da. El caso de una sociedad como la nuestra, donde el antihéroe es el protagonista de todos los seriales, de los telediarios, de los documentales y de los vídeos. Tengan en cuenta que la democracia ha convertido en héroe al antihéroe que con frecuencia incurre en actividades delictivas. Los héroes de la democracia son básicamente los delincuentes, pero no cualquier delincuente, sino un delincuente sobre el que se proyecta una imagen fuertemente neoténica, un delincuente que en definitiva es un antihéroe y que busca ser protagonista de hechos antiheroicos porque no puede protagonizar hechos heroicos. La literatura clásica construía personajes que se enfrentaban heroicamente a destinos cuya exigencia era la muerte. Es Héctor que tiene que defender Troya, quiera o no. Es Ulises que tiene que vengar la muerte de Patroclo, quiera o no. Es Eneas que tiene que fundar una ciudad, etcétera, etcétera. Pero los héroes de nuestro tiempo son antihéroes porque son personajes inmaduros. Son personajes inmaduros que se enfrentan a una realidad que los rebasa. Entonces, para salvar los muebles, se disfrazan de víctimas emocionales, de personas que sienten mucho, aunque piensen poco, y naturalmente son víctimas de un sistema que los hace delinquir, que los convierte en delincuentes, pero en delincuentes protagonistas de espectáculos. De alguna manera protagonizan actos delictivos de dimensiones espectaculares, cuyo objetivo o cuyo destino suele ser salir en los telediarios, protagonizar vídeos, documentales, podcasts, este tipo de situaciones. Entonces, claro, nos encontramos con el personaje El personaje masculino suele ser el personaje que delinde, que es protagonista de episodios corruptos, en circunstancias políticas, financieras. La mujer suele ser el prototipo de la femme fatale más o menos desarrollado, donde ejerciendo la prostitución se ve involucrada en determinados episodios de corrupción política, y esto termina pues en las televisiones, en entrevistas, en los medios de comunicación, de manera que son protagonistas antiheroicos de los hechos de la vida cotidiana del mundo democrático. Eso es lo que el ser humano común y corriente se encuentra cuando enciende la televisión, entra en internet, se encuentra este tipo de personajes, que son los héroes de la democracia, que son más bien los antihéroes de la democracia. Pero es que la democracia no tiene héroes, la democracia tiene antihéroes. El sistema político actual en el que vivimos no tiene héroes, no permite el heroísmo, solo permite el antiheroísmo de este tipo de personajes que son visibles pues, a través de las acciones delictivas que o bien cometen o bien se les imputa. Uno no sabe ni tiene por qué saber esto, pero eso lo saben los jueces o quienes manejan estas informaciones, o ellos mismos. Pero suele ser eso, personajes que ejercen la prostitución y se ven involucradas en una determinada circunstancia y entonces luego lo van contando como si ellas pues no supieran nada de lo que ocurrió, ellos lo mismo, se ven involucrados en situaciones y dicen, bueno, esta corrupción política es una leyenda negra que pesa sobre mí, yo soy inocente. Estos son los héroes del sistema actual. Entonces todo tiene una interpretación como relativamente infantil, como si no fuera cosa de adultos, sino que fuera casi un esperpento de Valle Inclán, o un dibujo animado, o un show de teleñecos. Pero es que la vida no es un juego, la vida no es un videojuego, la vida no es un sueño, la vida no es una aventura entre adolescentes, la vida es algo mucho más serio que tiene responsabilidades y exigencias que te pueden crujir en un momento dado. No se puede jugar con fuego, no se puede jugar con la infancia, no se puede jugar con la adolescencia. Y sin embargo el mundo del siglo XXI vive explotando mercantilmente este tipo de juegos. Ha hecho del videojuego el instrumento de comunicación primordial y una de las fuentes de negocio más sobresalientes que hay. Esto no se hace por casualidad, esto se hace porque recursos humanos pueden sostener todo este tipo de actividades. Claro,
Insisto en que tiene como protagonista el niño adulto, el niño que se disfraza de adulto y que en realidad necesita afecto, es inocente, es inmaduro. Insisto, la figura de la prostituta que se ve envuelta en una situación que la rebasa y entonces sufre crisis de ansiedad, crisis de nervios, y entonces pide ayuda porque, claro, se siente constantemente amenazada. Estos personajes reales de las formas de vida del siglo XXI que adquieren, digamos, una dimensión extraordinaria y masiva por los medios de comunicación, son neoténicos completamente. Es decir, es la construcción neoténica de un mundo que luego en otras ocasiones, más bien en el pasado, estos personajes como los que luchan por el cambio climático, luchan por una vida mejor, luchan por la igualdad, por la fraternidad, luchan por un mundo no contaminado, suelen ser también personajes, en muchos casos lo hemos visto, adolescentes, efebocráticos, que como una Juana de Arco del siglo XXI, pues luchan, insisto, pues por eso, pues, por un mundo libre, por el cambio climático, por la emancipación de la mujer, por este tipo de cosas, ¿no? Van mutando los ideales. Pero en realidad, aunque dicen luchar, uno no sabe muy bien exactamente en qué consiste esa lucha, porque esa lucha suele reducirse a un espectáculo o a una visión espectacular muy neoténica, muy neoténicamente fabricada, pero que entra por los ojos de los espectadores igualmente neoténicos, porque claro, el producto neoténico se vende a un espectador neoténico, el producto infantil se vende a un público infantilizado, si el público no está debidamente infantilizado, ese producto no vende. Entonces, claro, para poner en circulación un producto que resulte rentable, es necesario primero aclimatar totalmente y catalizar emocionalmente e intelectualmente al espectador para que ese producto se venda. Pero claro, son personajes, insisto, en muchos casos luchadores, aunque no se sabe exactamente muy bien por qué luchan, ¿no? Por grandes ideales llevados a cabo por niños o por adolescentes que bueno, analizado desde un punto de vista racional, resulta un espectáculo ridículo por neoténico, por infantil. Claro, se ofrece en este punto también una imagen del delincuente y del delito como algo inocente y como algo a lo que no se le tiene ni respeto ni temor. Claro, se ofrece una imagen de la delincuencia como algo espectacular sin más consecuencias. De tal manera que incluso alguien quiere ser amigo del delincuente, quiere conciliarse con él, reconciliarse con él, de tal manera que el delincuente, más que inspirar miedo, más que inspirar temor, lo que inspira es apetencia de amistad. Se busca una simpatía con el delincuente, se busca una simpatía con el ocupa, una simpatía con la prostituta que se ve envuelta en problemas de corrupción que la rebasan, se busca una empatía incluso también con el político que, por las debilidades humanas que sean, pues se ha visto implicado en problemas de corrupción financiera, de corrupción sexual o del tipo que sea. Entonces hay una neoténica empatía hacia la figura delictiva, como si el delito en realidad no fuera tan grave, como si la ocupación de la vivienda no fuera un problema, sino algo que hay que comprender y que hay que asumir, como si, en fin, determinadas comisiones de determinados actos no debieran ser objeto de jurisdicción de los tribunales de justicia. Esto es una visión neoténica de la justicia y sobre todo del contrato social, de las relaciones de convivencia. El poder hacerse amigo de las fieras, poder hacerse amigo de los animales, hacerse amigo del tigre, hacerse amigo del cocodrilo, hacerse amigo del tiburón, es algo que libera al ser humano de los miedos que puede causar la figura del delincuente, la figura del criminal o la figura del animal salvaje. Pero esa relación de amistad con el peligro es totalmente idealizada, es totalmente ideal y es completamente neoténica. No podemos ser amigos de los tiburones, no podemos ser amigos de un caimán, no podemos tener a un caimán como mascota en casa. Claro, esta tendencia precisamente a hacerse amigo de lo peligroso induce también a que los animales adquieran comportamientos neoténicos. Esto lo saben los veterinarios que al estudiar el comportamiento de determinados perritos o gozques a los que se les trata como un miembro de la familia, estos perros no maduran, no alcanzan la madurez propia de su especie porque se les somete, digamos, a comportamientos completamente infantiles, incluso para el propio animal. Claro, esto revela sobre todo una pregunta: ¿qué saben hacer las personas con los animales? Bueno, la inteligencia de las personas se mide, entre otros aspectos, por lo que esa persona sabe hacer con los animales.
Hay personas que saben ordeñar una vaca, otras no. Hay personas que saben torear un animal, otras no. Esto es muy discutible. Hay personas que discuten la capacidad que un ser humano puede tener para torear un animal porque consideran que torear un animal es ejercer de matarife. En este punto cada persona tiene sus ideas y ahí están las ideas de cada uno. No se pretende discutir estas ideas, simplemente se pretenden poner sobre la mesa. Cada persona reflexionará sobre ellas como estime conveniente. Pero hay personas que lo único que saben hacer con un animal es lanzarle un palo para que el animal lo recoja y vuelva, y así sucesivamente como Sísifo con la piedra. Y así se entretienen y se divierten y pasan una tarde. Hay otras que, sin embargo, saben hacer del animal un instrumento útil al ser humano. Otros consideran que convertir al animal en un instrumento útil para al ser humano es maltratarlo. Quiero decir que cada persona tendrá su criterio sobre estos aspectos. Pero hay un hecho absolutamente capital. El siglo XXI ha entronizado, ha patentado un tipo de relación con el animal que no se daba con anterioridad, que es la infantilización de la relación humana con el animal. De tal manera que el animal se convierte en un instrumento destinado a la autosatisfacción del ser humano al margen de la satisfacción del animal. El ser humano cree que el animal está satisfecho, pero en realidad quien está satisfecho es el propietario. A veces se habla de los derechos de los animales, pero los derechos de los animales en ciertas ocasiones pueden encubrir los derechos de los dueños de los animales. Esto lo hemos visto en la pandemia. En la pandemia los niños no podían salir, pero los animales sí podían salir de casa, y amparándose en el derecho del animal, muchos de los dueños se arrogaban para sí mismos el derecho de poder salir de casa cuando los que no tenían animales de compañía, con el pretexto de no poder sacarlos, pues tampoco podían salir ellos de su propia casa. Quiero decir que a veces los derechos de terceros son más bien los derechos de segundas o de primeras personas que, disimulando ese derecho, lo ponen en nombre de terceros, pero ellos son los usufructuarios. Porque los que hacen usufructo de los derechos de los animales son quienes gestionan esos derechos para sí mismos, al margen de que el animal pueda o no disfrutar, en la medida que al pobre le toque hacerlo, de esos supuestos derechos que dicen algunas personas que los animales tienen. Pero bueno, esto naturalmente es un objeto de debate que rebasa las posibilidades de este vídeo. Lo que yo digo aquí es que lo que no se puede es infantilizar el derecho ni de las personas ni de los animales, indudablemente. Entonces, claro, nadie puede hacerse amigo de un tigre, nadie puede hacerse amigo de un cocodrilo, porque el concepto de amistad, como el concepto de enemistad que los animales mantienen entre sí, es muy diferente al concepto de amistad o de enemistad que las personas mantienen entre sí y que desde luego idealmente las personas mantienen con los animales. Pero este uso lúdico, este uso no profesional del animal, es algo que el siglo XXI ha puesto sobre la mesa de manera inequívoca y, sobre todo, con intención mercantil, con intención fuertemente mercantil. El resultado de todo esto, antihéroes de papel y antihéroes de pantalla, de papel de libros y de pantalla de ordenador o de pantallas audiovisuales. Pero insisto, la vida no es un juego. Estos antihéroes manifiestan que la vida es un juego. La vida no es un juego, la vida no es un videojuego, la vida no es un sueño. Esto ya nos lo advirtió Calderón de la Barca y no se ha querido entender durante siglos. Por el título contrario, el título de Calderón de la Barca es una isodinamia, cuya segunda parte es el resto de la obra. Un personaje cree que la vida es sueño hasta que se desengaña, hasta que el propio Segismundo se desengaña y descubre que la vida no es un sueño, la vida es una realidad, donde hay que tomar decisiones políticas que tienen consecuencias irreversibles en muchísimos casos. Entonces, hacer creer a los demás que la vida es un sueño, hacer creer a los demás que la vida es una cronificación de la infancia o de la adolescencia, hacer creer a los demás que la vida es una experiencia neoténica, hacer creer a los demás que la vida es un videojuego, es joderles la vida, así de simple, es destruirles la vida, destruir la infancia y destruir la madurez, porque la madurez se niega y la infancia se adultera. Y cuando llegamos a esas situaciones, porque la literatura que tenemos delante no la leemos, somos incapaces de interpretarla. Yo esto lo he dicho muchas veces, la literatura es el mejor psiquiatra que tenemos. La literatura es un conjunto de posibilidades y de conocimientos que estudie cada cual de nosotros la carrera que estudie, que ejerza cada uno de nosotros el trabajo que ejerza o desempeñe la profesión que desempeñe, es absolutamente imprescindible para abrirse camino en la vida. El antídoto contra la inmadurez es la interpretación literaria. Lo peor que puede haber es un profesor neoténico de literatura. ¿Cuántos profesores de literatura neoténicos tienen ustedes? Pregúntenselo, porque esto es un tema muy serio.
¿eh? Es decir, la enseñanza neoténica de la literatura consiste en adulterar la literatura e incluso en estropearte la vida. Entonces, mucho cuidado con esto, porque el héroe de papel, el héroe de pantalla, el antihéroe neoténico, busca un reconocimiento público, busca su autosatisfacción emocional, busca cumplir con el narcisismo y convertir a los demás en parásitos de su propio narcisismo, en exigirles a los demás atención, cariño, mimo permanente, es decir, en desposeer a los demás en definitiva de vida propia. Y claro, esto llega a un momento en que no puede ser. Hay que superar esos narcisismos, hay que superar esa necesidad de autosatisfacción emocional dependiente de los demás. Naturalmente siempre dependemos de los demás en muchísimos aspectos, pero no podemos depender de los demás en un 100%. Hay que emanciparse emocionalmente del prójimo para convivir con el prójimo. Eso es absolutamente indudable. La gente evita una confrontación intelectual porque se supedita completamente a una dependencia emocional, y eso es un punto neoténico absolutamente incompatible con el racionalismo humano y con la madurez del ser humano. Entonces, este héroe, este antihéroe que representa sobre todo el cine, la televisión, los vídeos, este tipo de figura antiheroica refleja las ansiedades emocionales de sus consumidores. Este antihéroe refleja la ansiedad emocional de su lector, de su consumidor. Por eso los protagonistas cinematográficos y novelescos de los bestsellers y de los grandes productos mercantiles son el retrato neoténico de su propio consumidor. Por eso hay tantos libros de crítica literaria que satisfacen a los lectores, porque son retratos neoténicos de esos propios lectores que se sitúan en un tercer mundo semántico y que tras cerrar el libro, siguen siendo tan infantiles como al principio, y lo que es peor, tan ignorantes como lo eran cuando se enfrentaron a la primera página de ese libro. Entonces, claro, consumo sí, interpretación no. Estos personajes suelen tener, o estas personas que construyen estos personajes suelen tener defensores y detractores, palmarios y turiferarios por una parte y vituperarios o detractores por otra, pero no tienen intérpretes, es decir, tienen gente que los aclama y gente que los insulta, pero no gente que los interpreta. ¿Por qué? Pues porque la reacción es completamente emocional, pero no intelectual. No se sabe articular un discurso, no se supera la neotenia emocional para tratar de estos asuntos. Son productos mercantiles que impactan en la sensibilidad del lector o del consumidor, pero que dejan intacta su inteligencia porque no la fomentan, no la cultivan. La neotenia no estimula la inteligencia, estimula las emociones infantiles, pero no la inteligencia adulta. Y ese es el gran problema de una literatura explicada neoténicamente, que no funciona, que no da resultados. Es una fábrica neoténica de entretenimiento, pero no de inteligencia, porque se construyen estos productos neoténicos para dirigirse a un público que es infantil y por tanto se diseñan, son productos de diseño completamente, un público inmaduro, un público poco inteligente, poco ambicioso, que se comporta puerilmente en una edad adulta. Entonces, claro, no salimos. La cultura de masas, la cultura de entretenimiento, objetiva en la neotenia del espectador el mercado al que se dirige. Es decir, su modelo de consumo es el consumidor neoténico, es el espectador neoténico, porque es el más vulnerable a recibir todo este tipo de cuestiones. Piensen ustedes en una película de 1982 como E.T. el extraterrestre. Piensen en una película, creo que de 1994 por ahí, que fue El Rey León. Y piensen en la saga de Harry Potter, que ya es posterior, de 1997. Es decir, es una filmografía destinada básicamente a cultivar un público neoténico, a preservar un público neoténico, infantilizado completamente, vulnerable a todo tipo de productos infantiles. Porque claro, elaborar un producto de calidad es mucho más caro que elaborar un producto de calidad infantil. No es lo mismo hacer pan de verdad que hacer pan recalentado, que lo llaman además artesano, cuando en realidad artesano no tiene nada, porque ni es arte ni es sana. Eso no tiene nada que ver. Pero la cultura de masas, la cultura espectacular, cifra en la neotenia el producto que tiene que vender, y en un público neoténico. Consecuencias de todo esto, las que tenemos en nuestra sociedad. Crecimiento exponencial de todo tipo de patologías psicológicas. Crecimiento exponencial de las enfermedades mentales. Crecimiento industrial de todo tipo de trastornos de personalidad. El narcisismo, el más común. Resultado de todo esto, que hay que seguir manteniendo una educación idealista en todos los niveles educativos, en todos los niveles de enseñanza, porque el idealismo es la placenta que genera productos neoténicos y que asegura un mercado de público neoténico para consumirlos. El resultado de todo esto es un fracaso laboral,
porque cuando la gente sale de las instituciones educativas, ya a una edad a veces muy avanzada, y tiene que enfrentarse al mercado laboral, no sabe trabajar. No sabe trabajar. El mercado laboral le resulta un peso insufrible. Cuando el profesor se sustituye por el jefe de personal, la capacidad laboral es igual a cero, porque la gente está inhabilitada para trabajar, porque el trabajo le produce sufrimiento, porque el trabajo es incómodo, porque el trabajo requiere una disciplina de horario y de calendario, y no puede. Entonces, una sociedad inhábil para trabajar es una sociedad que no sobrevive, y de hecho al ritmo que vamos a nuestra sociedad es que le quedan dos generaciones, porque quienes nos van a sustituir son gentes venidas de otras geografías, de otros países que no tienen neotenia. Es que nuestra sociedad tiene una neotenia que la ha convertido de ser una sociedad anémica a ser una sociedad anómica y hoy ya a ser una sociedad neoténica. La anemia es la debilidad física, la anomia es ya el trastorno emocional, es ya la debilidad emocional, y la neotenia es la debilidad intelectual. Es decir, son los 3 grados. Anemia, anomia y neotenia, ya en definitiva. Entonces estamos ya en la neotenia, estamos en el último de los grados posibles, porque el paso siguiente es que la gente que proceda de otras zonas geográficas que no adolece neotenia, sino que precisamente reacciona frente a ella, es la que nos va a comer lógicamente y merecidamente. Es que hoy nosotros somos Wilhelm Meister y los emigrantes son el Lazarillo de Tormes. Esa es la pura verdad. Nosotros hoy somos un producto del romanticismo alemán, que vivimos como el personaje de Goethe, Wilhelm Meister, mirando para el ombligo de la infancia. Y los emigrantes que vienen de sufrir unas circunstancias que nosotros ni nos imaginamos son Lazarillo de Tormes, son Lázaro de Tormes, en definitiva. De tal manera que la suerte está echada. Es que no hay nada que ofrecer, porque es que no tenemos nada que ofrecer, simplemente. No tenemos nada que ofrecer porque no somos capaces de hacer absolutamente nada original en nuestra sociedad. De tal manera que en 2 generaciones habremos desaparecido completamente porque somos neoténicos, porque nuestra sociedad es completamente neoténica, es una sociedad completamente improductiva. Hay otras personas que son maduras con 15 años antes que otras que tienen 30 o 40 y son completamente inmaduras. Por lo tanto, claro, no cabe alternativa a este tipo de historias. No cabe ninguna alternativa a este tipo de historia. Y luego, por otro lado, el mercado potencia enormemente la neotenia, como acabo de decir, no es la madurez lo que vende el mercado vende la eterna juventud, vende la adolescencia crónica como mercancía. En definitiva, el adulto se disfraza de adolescente, el adolescente de niño y el niño de consumidor precoz. De tal forma que nos movemos en este círculo vicioso completamente. E incluso hay personas que con 30, 40, 50, 60 años, que fueron maduras en su tiempo, involucionan y adoptan comportamientos infantiles. Es decir, hay personas de 40, 50, 60 años a los que se les puede infantilizar con animales, con videojuegos o con la sexualidad. Tengas en cuenta que, en cierta manera, la pornografía es una forma neoténica de sexualidad. Es una forma ideal de mantener relaciones sexuales donde se sustituye, digamos, el enfrentamiento con la realidad sexual de cuerpo a cuerpo por una imaginación completamente alternativa a ello. Claro, no digo que lo sea en todos los aspectos, a mí me faltan conocimientos sobre este tema, indudablemente, pero nada puede sustituir la relación sexual cuerpo a cuerpo por una relación virtual. Es que eso no tiene, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. De tal manera que la forma de infantilizar a sociedades humanas enteras no se limitan simplemente a la droga. El hecho de drogar a alguien le hace perder sus competencias adultas porque lo infantiliza completamente, le hace perder la razón, le hace perder el sentido, le hace perder facultades a largo plazo. El alcohol también es en un sentido abusivo de él, un uso patológico del alcohol. Personas alcoholizadas adoptan comportamientos neoténicos. La sexualidad, insisto, patológicamente asumida o practicada, induce también a la neotenia. La pederastia es un caso de neotenia sexual absoluto. La pederastia, aparte de ser absolutamente repugnante por muchísimas razones,
es un caso flagrante de neotenia sexual, completamente. Pero es que la pornografía puede ser también uno de los géneros de neotenia sexual a través de los cuales se reemplaza la actividad sexual propiamente dicha, que además es que es la única posible, porque la sexualidad cuerpo a cuerpo, por una representación imaginaria, virtual y totalmente idealizada, completamente, porque la realidad sexual es otra. Otra cosa es que la pornografía también se base en prácticas reales del sexo, pero ahí ya me pierdo, tengo que reconocer que ya me pierdo en esos temas. Eso se lo dejo a los especialistas de la pornografía, de la sexualidad y de todos esos asuntos. Yo sé de literatura, de estos asuntos saben ustedes. En definitiva, pero claro, el adulto se disfraza de adolescente, el adolescente se disfraza de niño y el niño se comporta como un consumidor precoz de todo tipo de productos nocivos para alcanzar la madurez. Es decir, da la impresión de que el mercado receta productos que retrasan o esterilizan la madurez. Es como si dijéramos que hay píldoras para no madurar. Y las píldoras o los chutes impresionantes para no madurar, programas de televisión, series de TikTok, de Netflix o de lo que sea, ¿no? De todo ese tipo de cosas. Pero la negación de la madurez es algo que obsesiona enormemente a la gente en nuestro tiempo. Y eso el mercado lo sabe y el mercado lo aprovecha. Cine, publicidad, televisión, podcast, vídeos de todo tipo, presentan como protagonista industrialmente, como protagonista industrial, es la fabricación industrial de un protagonista que no envejece nunca. Y si envejece es para adoptar a comportamientos de adolescencia, como en esos vídeos del co-living que recientemente se difundieron, donde aparecen sexagenarios con videojuegos, con ligues, dejando la ropa sucia en el baño, como si fueran adolescentes mal educados, además, porque un adolescente bien educado no se comporta de esa manera, indudablemente. Entonces son o jóvenes permanentes, o sexagenarios o seniors que se comportan como adolescentes, o que simulan una juventud perpetua, pero en tanto que esa juventud es un formato adolescente de experiencias infantiles. Eso es donde nos encontramos. Entonces, claro, la madurez se invisibiliza, la madurez se proscribe, se exige infantilismo en la publicidad, en la manera como te tratan desde el momento en que te subes a un avión. Te vienen a decir, en cara de presurización de la cabina, coge las máscaras, pónteles en la cara, no sé qué, ya. Es decir, es una manera de hablar con la gente completamente infantil, ¿no? Completamente infantil, como cuando en el aeropuerto de Barajas o en otros aeropuertos había estas informaciones sobre si quiere fumar, vaya a las zonas habilitadas para fumadores y cree buen ambiente. Claro, es una cosa completamente ridícula. El buen ambiente lo creas fumando o sin fumar, cada uno creará el buen ambiente según lo que le parezca. Hay gente que crea buen ambiente metiéndose en una piscina con pirañas. El buen ambiente que tiene cada uno es muy particular, ¿no? Entonces, claro, decir que creas buen ambiente fumando en la zona habilitada para fumadores, cuando resulta que como si el humo de tabaco supiera dónde tiene que ir, ¿no? Es decir, eso es pedir peras al olmo y hacer tontos a los no fumadores, hacer tontos a los fumadores y hacernos tontos a todos, en realidad. Pero bueno, en una sociedad neoténica no funciona de otra manera. Entonces se busca la risa fácil, el chiste que no tiene gracia, pero que, bueno, ya lo he dicho muchas veces, es decir, hay gente que le pone un chupete a un perro y le hace una foto y le hace gracia a eso, cuando era para decir, oiga, mire, un perro no es para esto, Un perro no es para hacer burla de la insuficiencia emocional del receptor. Esto es otra cosa. Chistes sin gracia, secuencias de humor que no tienen contenido y por tanto no tienen humor tampoco. Es decir, la infantilización colectiva. Es el triunfo de la neotenia. Entonces, claro, la neotenia lo que manifiesta sobre todo es la incapacidad para representar la realidad. El objetivo de la neotenia es negar la realidad, es el idealismo. Un discurso neoténico, un mensaje neoténico, una interpretación neoténica es una interpretación que oculta la realidad, que la invisibiliza, que la niega, en definitiva. Es la negación de la realidad tal como es. Entonces, ¿qué se presenta como alternativa? El idealismo, el sueño, la infancia, el videojuego, la pornografía en lugar de la relación sexual cuerpo a cuerpo, la imagen de unos sexagenarios jugando a un videojuego cuando en realidad estos sexagenarios deberían estar en otro contexto, en otra situación y no incurriendo en un co-living durante 30 años.
Es decir, la neotenia cultural transmite esa imagen, la negación de la realidad, la incapacidad para representar la realidad tal como es y presentar una imagen de la realidad que resulte digestiva al consumidor neoténico, al consumidor que es inmaduro emocionalmente e intelectualmente también deficiente, porque no ha desarrollado una cultura que le permita enfrentarse a ellos. Es decir, el niño como prototipo del sujeto consumidor. El mercado se dirige a consumidores que actúan como niños, impulsivamente, adultos que se comportan como adolescentes, adolescentes que se comportan como niños, niños que consumen mecánicamente, reflexivamente, emotivamente, para satisfacer constantemente su ansiedad, su narcisismo o sus voliciones. Claro, al huir de la realidad solo podemos desembocar en el fracaso, que es el resultado de la neotenia. La neotenia posmoderna, en definitiva, nos enfrenta no a la realidad, sino al mercado, porque la neotenia en manos del mercado es un dispositivo mercantil que reemplaza la realidad por el mercado. Solo existe el mercado, no hay realidad. Claro, esto es el gran logro de un mundo donde el mercado se ha comido al Estado. De tal manera que lo que el niño tiene delante no es una realidad, sino que es un centro comercial. El mundo es un parque temático de centros comerciales. De hecho, la diferencia entre un centro comercial y un parque temático es casi imperceptible. Las ciudades son centros comerciales porque en los mundos rurales ya no se habita. En el mundo rural el animal exige una relación y un tratamiento que no se da en la urbe. En el mundo rural no hay perritos gozques como los que hay en los pisos en los que viven nuestros vecinos. En el mundo real hay otra cosa. En el mundo real hay otra cosa. Pero en un mundo imaginario uno tiene una relación neoténica absolutamente con todo, con los animales, con la sexualidad, con la literatura, con la economía, no les digo yo nada ya, relacionarse neoténicamente con la economía. Eso supone, en fin, pues llegar a fin de mes sin un duro. Eso es, en definitiva, la neotenia económica. Cómo llegar a fin de mes sin tener un duro. Cómo sobrevivir mes a mes con un salario mileurista, con unos alquileres inasumibles, con unos pisos que la compra es ya una ficción. ¿Quién puede acceder a un coche? ¿Quién puede acceder a una vivienda? Eso es la neotenia económica, es decir, condenados a vivir administrando un dinero para llegar a fin de mes cuando es realmente imposible eso, cuando es que es realmente imposible. 400 personas para optar a un alquiler en determinadas ciudades de España. Hombre, por favor, ¿dónde vamos? Eso es la neotenia más absoluta. Obligan a ustedes a la gente a vivir en un mundo totalmente infantilizado. Es decir, que el mercado ha suprimido la realidad y la ha suplantado. La neotenia posmoderna ha puesto delante del ser humano al mercado como sustituto de la realidad, porque la única realidad que hay es la mercantil, y esto es una construcción completamente protestante y calvinista, mercantilizarlo absolutamente todo. Pero han querido ustedes ser europeos, han querido ser anglosajones, pues ahí tienen el resultado de la neotenia anglosajona, la neotenia del mundo donde la realidad ya no existe, porque solo existe el mercado. De tal manera que en este contexto neoténico las personas son inmaduras, son vulnerables, son intelectualmente deficientes, el mercado es un dispositivo de infantilización absoluta, donde el consumidor es dócil, donde el ciudadano está perfectamente domesticado y amaestrado, y donde la sumisión, la obsecuencia y la enajenación mental crónica han venido para quedarse. Resultado de todo esto, la infancia perpetua, que se convierte ¿en qué? En la ideología del mercado, porque la ideología del mercado es tu neotenia, es la infancia perpetua. ¿Y beneficia esto a los amigos del comercio? Pues respóndanse ustedes mismos, en definitiva. ¿A quién ofrecen su neotenia? ¿A quién ofrecen su infantilismo? Pues ustedes sabrán. Pero lo que sí es cierto es que el ser humano del siglo XXI, el ser humano posmodernizado, es un adulto reducido a condiciones infantiles de racionalismo y de voluntad. Es decir, que el uso que hace el ser humano de hoy de la razón y de la voluntad es un uso completamente reducido a comportamientos infantiles. ¿Por qué? Porque está formateado por la neotenia, una neotenia de construcción mercantil y de hechura cultural. Naturalmente no se pretende que con este vídeo ustedes dejen de ser neoténicos.
Eso es una cosa que depende de cada uno. Yo no hago proselitismo ni hablo en nombre de ninguna ideología, ni de ninguna religión, ni de ninguna filosofía. Yo hablo en nombre de los conocimientos de los que dispongo a propósito de la literatura. Y lo que nos dice la literatura es que hoy vivimos en una sociedad neoténica, porque los emigrantes son Lázaro de Tormes, son el Lazarillo de Tormes, y nosotros somos los hijos del romanticismo alemán, los hijos de Wilhelm Meister, que no sabemos hacer absolutamente nada. En definitiva, dentro de unos años, quien gobernará aquí será Lázaro de Tormes, no nosotros, con razón.